políticos Tenemos y de Evos, y de ¿no? Evo, De sí. Evo va uno, De Evo va uno, dos, va uno. sí, ok. De Evo tenemos solo uno. Y Bueno, bueno, eh, este drama político ahora es entre el Palacio de Gobierno y el sí, Parlamento. sí, sí. ¿Qué está pasando, Marisol? Explícamelo en facilito. Bueno, acá, como bien les decía hace un instante, estamos acostumbrados a dramas políticos. Lamentablemente es el pan de cada día que tenemos en este país. No es una situación ideal, por supuesto. No me atrevo a decir tampoco que sea el país más problemático de la región, para nada, pero tiene ahí estos tintes polémicos que marcan nuestra agenda día a día. Hoy vamos a hablar de otro drama político. Ayer tuvimos este drama relacionado con la seguridad, pero salpicado también ahí con varios tintes de política. Hoy, además de todo lo controversial que ya sabemos que sucedió ayer, también se ha desatado una especie de guerra fría en Bolivia. Una guerra fría, ni tan fría tal vez, pero esta se da entre el Palacio de Gobierno, es decir, el Ejecutivo, y el Parlamento, o sea, el Legislativo. ¿Qué ha detonado todo esto? ¿Por qué se está divorciando de alguna manera? ¿O por qué se miran feo y se sacan la lengua entre el Ejecutivo y el Legislativo? Bueno, el detonante es la censura del ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, una censura por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ayer lo censuraron, pero el gobierno dice que no reconoce esa censura y que el ministro se queda en su cargo, se queda en su puesto, ejerciendo las funciones para lo cual se lo puso en esta cartera de Estado. ¿Cómo es posible? Nos preguntamos, ¿cómo es posible que el legislativo despida a alguien prácticamente y el ejecutivo diga muchas gracias por tu opinión, no nos llames, nosotros te llamamos? Vamos a tratar de desmenuzar esta situación, esta peleita, esta confrontación que estamos viendo entre ambos. Todo empezó ayer martes, cuando el ministro José Gabriel Espinosa estaba convocado a una interpelación en la Asamblea. Lo convocó Edman Lara y todo el grueso de los legisladores. Tenía que responder a ciertos problemas, sí, bastante serios dentro de todo, de su gestión en estos 9 meses. El presupuesto del Estado, bonos soberanos, antecedentes de un desfalco en Banco Unión y hasta estas polémicas explicaciones por los billetes Serie B, que tuvieron también mucho que decirse a raíz de lo que sucedió en la ciudad del Alto hace algunos meses atrás en este accidente aéreo. Pero el ministro sucede que no fue a esta interpelación. Presentó una carta que decía que tenía que viajar de urgencia a Santa Cruz para coordinar temas del diésel, para coordinar la aplicación del decreto supremo 5676, ¿recuerdan? Este supremo que cambia el precio del diésel para grandes consumidores, ahora tenemos dos precios en el país, y que luego, bueno, se iba directo a Brasil, dijo José Gabriel Espinosa, con otros ministros para ver otros temas de Estado, que no podía estar en la Asamblea para su interpelación. La Asamblea no le convenció el pretexto. De hecho, la excusa fue rechazada con 81 votos en contra y solo 43 a favor. La oposición, otros legisladores también estaban molestos, se notaba. El propio diputado Carlos Alarcón de la Alianza Unidad hasta dijo que seguro el ministro se había ido a Santa Cruz a buscar repuestos para su Audi Q4. Y es que a Espinosa, resulta que esta personalidad, resulta que el ministro ha estado bajo mucha presión últimamente por la compra de ese vehículo, el Audi Q4. Los documentos notariales muestran un precio diferente, un precio distinto al que declaró haber pagado de acuerdo a la documentación. También hay que tomar en cuenta que esta no es la primera vez que faltaba. Ya en abril había esquivado otra interpelación alegando que estaba en Washington en reuniones con el FMI, con el Banco Mundial, pero esta vez la Asamblea le dijo: hasta acá llegamos, José Gabriel, no te lo permitimos más. Al quedarse plantados, entonces, los legisladores han activado el botón rojo. Votaron la censura del ministro mediante un orden del día motivado, según se ha comentado desde la Asamblea. En la sesión, y aquí tomen lápiz y papel, había 129 parlamentarios ahí presentes, entre senadores y diputados. 129. Para que la censura se apruebe, la Constitución pide una mayoría calificada como los 2/3, que bien conocemos. Y aquí es donde, la matemática se puede poner un tanto interesante y donde se abre la grieta entre ambos poderes del Estado.
Si calculamos los 2/3 de los 129 legisladores que estaban sentados ahí ese día, necesitamos 86 votos. Bueno, resulta que la censura tuvo 91 votos a favor, 34 en contra y 4 abstenciones. O sea, superó la barrera de los presentes por 5 votos. Para Edman Lara, y la mayoría de los legisladores, obviamente, incluyendo algunos del propio oficialismo, porque bien, ya vemos cómo está el tema del PDC en el Parlamento, bueno, la votación, dicen ellos, y argumentan, ha sido totalmente válida. El vicepresidente incluso mencionó que si se exige calcular los 2/3 sobre el total de personas que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional, no sobre los que estén presentes en sesión, en la práctica sería imposible censurar a nadie, porque bastaría con que unos cuantos falten para bloquear la fiscalización que tiene que realizar el Ejecutivo. Eso mencionan desde el Poder Legislativo, pero desde el gobierno, desde la administración de Rodrigo Paz, desde el Poder Ejecutivo, se tiene otros datos. Después de la votación, unas horas después, el vocero presidencial José Luis Gálvez salió a dar la cara, sí, por el caso de Nadia Beller, pero también habló sobre esta situación específica. ¿Y qué dijo? Básicamente que esa votación que censuró a José Gabriel Espinosa no vale. Su argumento se ampara en el artículo 158 de la Constitución. Según la interpretación que nos dio ayer en conferencia de prensa, la norma dice que la censura debe ser por 2/3 de los miembros de la Asamblea. Es decir, total absoluto de curules. Esa es la narrativa, la historia, el argumento que maneja el Poder Ejecutivo. Es decir, ya no 86 votos de los 129 que estaban, sino del total de legisladores, diputados y senadores, necesitarían 111 votos. Como el legislativo solo consiguió 91, el gobierno ahora dice que esta votación fue inconstitucional, prácticamente. Así que el vocero anunció que el Ejecutivo va a presentar los recursos de inconstitucionalidad para anular el procedimiento en la Asamblea, y mientras todo este papeleo legal y demandas se van resolviendo, bueno, José Gabriel Espinosa sigue ejerciendo como ministro de Economía, según lo ha mencionado el propio gobierno. Es un limbo, es un clásico limbo que lamentablemente se da. Para el Congreso el ministro ya estaría fuera, para el Palacio de Gobierno pues sigue siendo jefe de las finanzas del país. Ahora, vamos a suponer justamente por un instante, que la censura sí es 100% constitucional, más allá de los votos, que sí lograron la censura al ministro José Gabriel Espinosa. ¿Qué debería pasar? Bueno, la Constitución, la ley dictan que el presidente, en este caso Rodrigo Paz, tendría un plazo de 24 horas máximo para destituir al ministro censurado. Pero hay un vacío legal enorme que el Tribunal Constitucional abrió hace un tiempo mediante a una de sus famosas sentencias. Bueno, resulta que esa sentencia declaró que es obligatorio destruir a un ministro censurado, sí, pero también declaró inconstitucional el artículo que prohibía volver a nombrarlo en los siguientes 3 años. No sé si recuerdan, alguna vez censuraron al entonces ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, y al día siguiente Luis Arce lo volvió a posicionar. Bueno, bajo esta figura fue que sucedió. No pasó en este caso que Rodrigo Paz pues destituyera a José Gabriel Espinosa y lo volviera a nombrar. Él prácticamente sigue en su cargo sin ningún cambio. Ahora, ¿qué significa esto en cristiano? Si quieren verlo de alguna manera, es que si el presidente se vería acorralado a destituir, a cumplir la ley y sacar a Espinosa de este panorama del grupo de ministros, bueno, podría volver a posesionarlo. Por la tarde lo destituye en la mañana y en la tarde lo vuelve a posesionar. Echa la ley, echa la trampa, es lo que pasa en el país. Mientras tanto, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, sí se presentó hoy miércoles a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tuvo también una interpelación por el caso de las tarifas de Boliviana de Aviación, de BOA. Zamora entró hasta sonriendo y dijo que se sentía feliz de estar ahí y estaba contento por el trabajo de los asambleístas, que es fiscalizar. Ahora, este conflicto es mucho más que un tecnicismo de votos, que si son 86, que si son 91, que si necesitan 111, etcétera, etcétera. Tiene que ver con quién tiene el control del manejo del poder, quién controla el tablero de juego.
nos preguntamos, ¿debe el legislativo tener el poder real de fiscalizar, de remover autoridades que no rinden cuentas? ¿O en todo caso tiene razón el gobierno al exigir un cumplimiento estricto de la Constitución con los 111 votos para evitar censuras express? Bueno, todo esto lleva también, todos los caminos llevan a Roma. Las reglas tienen que estar completamente claras para que sepamos qué hacer en este y otros tantos casos que de seguro se pueden llegar a presentar en el país. Eso es lo que les puedo explicar hoy con respecto a esta situación de los ministros. Otra polémica, para que estén al tanto y no solamente se me queden con lo que ha venido sucediendo el día de ayer, aunque también hay que hacerle seguimiento a lo de Nadia Beler. Eso tenemos, Ángela. Vamos con más entonces acá en el kiosco.